para todo, otra vez los que nos están viendo por televisión, ¿verdad? Que llegó el desaparecido. Bueno, bienvenidos a este inicio de serie. Quiero pedirles mucha paciencia. Quiero pedirles que no se duerman. Quiero pedirles que anoten lo que yo hablo, porque dice un proverbio chino que no hay más memoria que la tinta. Si usted lo anota en su celular, se le borra, se le moja, se le pierde el chip y chinchero, ¿verdad? Pero si usted lo anota, queda ahí en sus hojas. Y eso es muy interesante. Entonces, oramos. Señor, esta noche te entregamos este tiempo de enseñanza y bendecimos a todas las personas que están aquí reunidas y todas las personas que nos están mirando, Señor, a través de la televisión. Los bendigo en esta hora. Que haya un despertar, un mover del Espíritu, un hambre por ti, por tu palabra. Señor, enséñanos con tu Espíritu Santo. Ponemos en tus manos este tiempo y, Señor, que se cumplan tus promesas, sanando, libertando, restaurando, edificando y bendiciendo vidas en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén. Bueno, abre tu Biblia en esta tarde. Recuerden que queremos hablar acerca de la vida espiritual de nuestro México lindo y querido. Dice una canción: si muero lejos de ti. Pero no. ¿Cuántos saben que México es hermoso? A ver, levanten su mano. ¿Es hermoso México? Dicen que como México no hay dos. No lo hay. Su comida, sus montes, sus mares. Aquí tenemos todo lo que el mundo tiene. México. Yo siempre he creído, y eso lo voy a dejar como una cosa ahí que se te quede, pero yo siempre he creído que México es una de las dos tribus que nunca se encontraron en dónde terminaron. Yo lo creo. Eso es mío, eso no es de ustedes. Pero yo he creído eso. Y al final que terminemos las series, ojalá que ustedes puedan decir: tenía razón, pastor. Eso es lo que yo creo, porque México es extraordinario. Amén. Abre tu Biblia en Hechos 17:22. Entonces, la idea es 17:26, perdón, y 27. Hechos capítulo 17, versículo 26 y versículo 27. La idea es que usted tenga una idea clara de lo que es la condición de nuestro país. Y en ese contexto queremos hablar de la condición espiritual de esta nación desde sus inicios hasta nuestros días. Todas las naciones en el mundo tienen un origen. Quiero que repita conmigo, porque estas series van a hacer que usted se duerma. La verdad, yo tengo anestesia para dormir esta noche. Pero todas las naciones, hermana Laura, tienen un origen. Todas. Usted sabe, capítulo 10 de Génesis, Sem, Cam y Jafet, que son los hijos de Noé, después de que se repobla la tierra, de estos tres hijos nacen las naciones. Entonces, México tiene un origen. México no salió así como nomás de repente. No, tiene un origen. Entonces, la primera pregunta que dice uno: ¿cómo llegaron los mexicanos entonces? ¿No?
¿Cómo llegaron los mexicanos? Porque si hay un origen de naciones, debe de haber un origen del hombre, porque usted sabe que el hombre también es origen de Dios. El hombre no viene del mono chango, no viene de una explosión cósmica, no viene, como dicen las teorías equivocadamente. El hombre viene de Dios, es nacido de Dios. Si el hombre tiene origen, las naciones también tienen un origen. Entonces la pregunta es, ¿cómo vinieron esas naciones? ¿O cómo se dispersaron esas naciones? La Biblia dice que en la Torre de Babel, solamente voy a dar así rápido porque no me puedo detener, esto es extraordinario. Dice que en la Torre de Babel Dios confunde las lenguas, porque antes se hablaba una sola lengua, pero cuando viene la confusión, Dios confunde a los edificadores de la torre. Y ya saben por qué los confunde, porque iban a ser un centro ceremonial para el dios sol, la luna y todas esas cosas espirituales que no agradan a Dios. Y cuando confunde las lenguas, entonces obviamente los grupos tienen que separarse. Pero luego, ahí es el origen de las lenguas, ¿verdad? Ya para empezar con eso tenemos para rato, para jalar de ahí y hablar. Y ahí es el origen de las lenguas que hay en el mundo, de los dialectos y de los subdialectos que hay. Porque hay idiomas, hay dialectos y hay subdialectos en el mundo en que vivimos. Usted aunque es mexicano, los mexicanos son los otros, bueno, hablando ya de sangre, ¿verdad? Pero hay mixtecos, zapotecos y todas esas etnias que hablan su idioma y luego dentro de ellos su propio subdialecto. Entonces, imagínense usted cómo fue el caos cuando la torre se colapsó por Dios. Y entonces el asunto es que esos grupos se comenzaron obviamente con la compatibilidad de su idioma, así como pues ya ni nos entendemos, ¿no? Pues se fueron juntando con los que se entendían. Pero luego pasa algo en ese capítulo 10, quiero que lo veamos porque esto es interesante. Por eso quiero que abran su corazón a lo que voy a enseñar. Algunas lecciones te pueden dormir, estoy consciente. Génesis 10, verso 25 y verso 26. Ahorita regresamos aquí, por eso quiero que anoten cuando yo hablo. Génesis 10, 25 y 26, espero no equivocarme. Y dice aquí, y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno era Peleg y no era el futbolista, aclarando. Dice porque en sus días, y aquí está la respuesta, cómo llegan las naciones a los países o a su tierra. Porque en sus días fue repartida la tierra. Ahora, esa frase, cuando dice en sus días fue repartida la tierra, quiere decir que hubo un terremoto. Los geólogos, los que estudian la tierra, siempre ha habido, bueno, de ahí empiezan los terremotos. Siempre ha habido terremotos. Entonces, la tierra, que ahora está constituida en continentes, no estaba así. La tierra que ahora nosotros vemos en continentes no estaba así. Era una sola tierra. Tú tendrías que leer, por ejemplo, y no tengo tiempo, leer Génesis, cuando dice que a Dios al montón de aguas le llamó mares y a lo seco tierra. Entonces, la constitución geográfica del mundo era una tierra. Pero cuando viene este primer terremoto, que es el primero que encuentro en la Biblia, de acuerdo a este versículo, usted puede dudar de lo que yo digo, usted tiene la libertad de dudarlo y de ponerlo en tela de juicio, pero yo le voy a ahorrar años de quema de pestañas. Pero este es el primer verso que habla de un terremoto. Dice, porque en sus días fue repartida la tierra. Cuando viene este terremoto, obviamente se separa la tierra en continentes. Y de acuerdo a donde estaban las personas, pues ahí quedaron esos grupos. Esto lo vamos a ir viendo más adelante cuando tengamos
la continuidad de esto que voy a hablar. Entonces, de ahí se separa, de donde estaba, cuando el continente se separa, ahí se queda esa población. Esa es una explicación bíblica. ¿Están aquí conmigo? Entonces, es interesante porque dije que hay un origen y un principio. ¿Amén o no amén? Ahora, regrese al libro de los Hechos, por favor. Entonces, voy a tratar de que todo lo que diga tenga que estar fundado sobre la Biblia, porque si no, no tiene sentido. Y no soy experto en historia, aunque yo me gusta mucho la historia, nunca reprobé esa materia, pero no soy erudito en la materia de historia y todas esas cosas que son muy importantes. Pero veamos esto que es muy importante. ¿Cómo dice? Y de una sangre, quiero que anote eso, de una sangre ha hecho todo el linaje, ¿de quién? De los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado, quiero que usted subraye eso en sus notas, o en su corazón, o en su tableta, donde usted lo tenga. La palabra les ha prefijado. O sea, Dios ha determinado, Dios ha dicho, esto es así. Porque Dios es soberano. Dios quiso que tú nacieras aquí. Yo pues siempre digo cuando predico, qué bueno que no soy pastor alemán. Dios quiso que tú nacieras aquí. Dios quiso que tú y yo tuviéramos la penca del nopal. Dice, les ha prefijado el orden de los tiempos. Esa es otra cosa que quiero que subraye. El orden de los tiempos. Y luego dice, y los límites de su habitación. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que esas naciones y esas personas busquen a Dios. Dice, busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente, dice, no está lejos de cada uno de quién, de nosotros. Ahora, el contexto de este texto, porque si no fuera un pretexto, escúchenme, el contexto de este versículo es que Pablo estaba hablando a los atenienses, y los atenienses, según la Biblia, eran personas intelectuales, preparadas, filósofos. Todos los grandes filósofos de la historia nacieron en Grecia, en Atenas. Sócrates, Aristóteles y muchos filósofos. La crema innata de la sabiduría humana, escúchenme, la crema innata de la sabiduría humana estaba en Grecia. Entonces, no estaba hablando con cualquier persona Pablo. Pablo se estaba refiriendo a gente preparada y a gente intelectual, que por cierta ocasión llegó a un lugar, dice que había un templo que decía el Dios no conocido. Y Pablo dijo, yo les vengo a hablar de ese Dios que no conocen. Porque en su sabiduría humana, ellos tenían tanta sagacidad que querían entender el orden de los tiempos, la prefijación de todo lo que hay en este mundo. Y Pablo dijo, yo les voy a hablar de eso. Ustedes no saben, pero yo les voy a hablar a ustedes. Por eso Pablo aquí dice en el verso 17, en el verso, ¿qué verso? 26, ¿no? Verso 26, que de una sangre, ponga mucha atención por favor, de una sangre ha hecho que todo el linaje de los hombres. Y con ese versículo ya tenemos para rato. Con ese verso ya tenemos para rato, porque la sangre que usted tiene, hermana, y la que usted tiene, usted se va a China, a África, y es la misma sangre. La misma constitución de la sangre, o la misma forma en la que está hecha la sangre, es la misma. El ORH positivo que hay aquí es el que hay en África, es el que hay en China, aunque hay diferentes, A positivo, A negativo, ORH no sé qué y todo ese rollo. Pero tú te vas a cualquier país del mundo y todos los que estudian la química de la sangre y todo ese rollo, pues son las mismas moléculas. O sea, no vienes del espacio, o sea, no vienes de allá de Marte, de Júpiter.
Y Pablo lo dice aquí, de una misma sangre hizo todo. Eso nos dice que todos venimos de Adán. Parece que no están aquí, hermanos. A ver, levanten su mano. Si están aquí, digo, porque si no están aquí, ni para qué hablo. Pues. Entonces, todos venimos de Adán, porque de un solo linaje hizo el linaje de los hombres, de una sola, ¿qué? De una sola sangre. Entonces, no importa en dónde esté el hombre, la sangre es la misma. Y eso nos dice a nosotros tácitamente que venimos de un hombre, y la creación del hombre nosotros ya sabemos que es Adán, porque Dios hizo a Adán. Si tú crees en la Biblia, tienes que creer lo que dice la palabra del Señor, que Dios hizo al hombre. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y puso Dios aliento de vida. Entonces todos en el mundo, todos los habitantes de la tierra tienen la misma constitución molecular de la sangre. ¿Me explico? Leucocitos, linfocitos y todo ese rollo químico que ya ni me acuerdo. Pero en donde quiera, no hay tal cosa como que sangre azul, sangre verde y sangre morada. Puro cuento ese. Hola, dile al que está a tu lado, dile, lo bueno que Cristo ya me lavó con su sangre, dile. Amén o no amén. Ahora, cuando dice el apóstol Pablo que él ha prefijado el orden de todos, escúchenme por favor, dice, él ha prefijado el orden de todos. Antes de que hubiéramos mexicanos mestizos, porque usted es un mestizo igual que yo, esa es la verdad, somos una mezcla de sangre española y mezcla de sangre árabe. Si usted no sabe sus orígenes, hoy usted va a saber su origen. Dile al que está a tu lado, hoy te vas a dar cuenta de dónde vienes tú, dile. Usted y yo tenemos una mezcla de sangre mayormente árabe y española, y por eso somos mestizos. O sea que los que están en los pueblos allá pequeños son más mexicanos que usted y que yo. Hola. Cuando dice que él ha prefijado los tiempos o ha puesto ese orden, está hablando de los olmecas, está hablando de los aztecas, porque si usted tiene que aprender algo de eso. ¿Están aquí conmigo? Está hablando de los mayas. ¿Cuántos han oído hablar de los mayas? Entonces Dios prefijó todo. Dios prefijó que los españoles iban a venir y nos iban a conquistar. La cosa de prefijar quiere decir que Dios sabía todo lo que iba a pasar con nuestra nación. Por eso la palabra dice que él prefijó el orden de los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, usted por ejemplo ve a los españoles con esa cultura ibérica, porque es allá ibérico, ¿no? Y luego acá se conoce como Iberoamérica, porque fuimos conquistados. La mayor parte de Latinoamérica fue conquistado por España. Por eso la mayoría habla. Gracias por su entusiasmo. Todo esto se conoce como Iberoamérica, porque es la conquista y la cultura ibérica y céltica al mismo tiempo. Quiero que anote eso: cultura ibérica y cultura céltica. Amén o no amén. Y luego pues ahí a los españoles, bueno, pues también tuvieron la conquista de musulmanes, y luego todo de allá se vino para acá, porque la historia de los musulmanes es tremenda. No me voy a meter con ellos, si no entendemos ni la de México, menos pues allá, olvídese. ¿Están aquí conmigo? Entonces Dios ya sabía todo lo que le iba a suceder a nuestra nación linda y hermosa de México. Ya sabía todo, la conquista española, las guerras, la independencia, todo, ya Dios lo tenía prefijado. Diga conmigo, Dios lo tenía prefijado. Amén o no amén. Entonces, todo lo que estamos viviendo hoy, igual Dios sabe lo que estamos viviendo y por qué lo estamos viviendo y para qué lo estamos viviendo. Entonces, eso nos dice que Él prefijó los límites de su habitación, y esto significa que Él nos limitó geográficamente. Usted a veces pelea y dice, ¿por qué los gringos nos quitaron? ¿Qué nos quitaron? Ya ni me acuerdo. California, Texas, Nuevo México, Arizona, nos quitaron 5 estados porque antes México. Dios quiso que nos quitaran ese pedazo de tierra.
Si usted reprobó historia, aquí la va a pasar. Él quiso que fuera esa frontera ya está la frontera, límites. Y Dios quiso, si nos vamos para allá, para el sur, también que Guatemala y todas esas partes eran mexicanas, eran parte de México. Entonces Dios quiso que llegáramos hasta Yucatán y que ahí se quedara la frontera de Chiapas con Guatemala. Y Él puso límites geográficos para nuestra nación. Porque él dijo, con esto en México, tú ves un mapamundi o ves un mapa o lo que sea, y tú rápido de volada sabes quién es México. No es cierto. Tú rapidito, tú dices, este es México. Lo primero que identificas, tú a lo mejor no te sabrás todo lo demás, ni dónde está Lituania y Estonia y Escocia y hola. Lo único que tú sabes en el mapa es México. Y Dios prefijó todo eso. Y luego dice, para que habiten sobre la faz de la tierra. Diga conmigo, para que habiten sobre la faz de la tierra. Entonces, Él, escúcheme, ha prefijado la habitación, ha hecho a esta gente y al mundo entero con un propósito, para que le conozcan, dice a Él, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, versículo 27, para que si en alguna manera pueden palparlo, puedan conocerlo, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén o no amén. Entonces Él ha permitido todo. Diga conmigo, Dios es soberano. Otra vez diga, Dios es soberano. Diga, y bendito Dios que nos ha salvado. Porque usted tiene que saber que dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Amó a quién? Al mundo. Y en ese mundo estamos nosotros. En el mundo, en el mapamundi estamos nosotros. Así que Dios salvó a todo el mundo, no nada más al judío, no, eso lo rechazaron, pero todo el que le reciba y los que creen en Él tienen vida eterna. Entonces, número uno, entienda por favor, número uno, vaya a Hebreos capítulo 11, versículo 3. Espero no dormirlos, por eso quiero que se pongan abusados. Si no termino, bueno, pues ni modo, ya llevo casi 20 minutos predicando y ni he empezado. Padre Santo, perdónanos. Entonces, dice Hebreos 11:3, 11:3, por favor. 11:3, versículo 3, dice, por la fe entendemos, haber sido constituido ¿qué? Haber sido constituido ¿qué? ¿Por qué fue creado el universo? Por la palabra de Dios. En este universo, diga conmigo, universo. ¿Sabe? En el universo, Dios hizo el universo. En el universo hay galaxias, estrellas, planetas. Escúchenme. Y en toda ese cosmos que tenemos nosotros, en el universo, hay un pedacito llamado tierra. Y en esa bolita y en ese pedacito, porque el universo es muy grande, señores, es grandísimo. Yo no sé por qué los testigos de Jehová dicen que nomás van a ir 144,000. Yo no entiendo eso. No sé, no entiendo, pero esa es otra cosa. Pero en ese pedacito, en esa bolita de tierra que está en el universo, hay un puñito, un granito chiquitito que se llama México, en todo el universo. Y por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no que. En una nación, en un territorio, en una geografía que la hizo Dios, porque la tierra es de Jehová, el mundo y su plenitud y los que en él. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él. Entonces nosotros estamos en un pedacito de tierra que Dios ha hecho. La tierra es de Dios. La tierra no es de nadie. Entonces usted se pregunta, ¿y quién puso los impuestos? ¿Y quién puso que esto? Pues esas fueron las leyes romanas. Los romanos fueron los que hicieron todo eso. Yo abogado, usted me tiene que ayudar, pero usted sabe que todo ese rollo viene de los romanos, los impuestos, los tributos y las limitaciones y los terrenos y todo eso, la ley romana. Olvídese, el código romano, es un rollo, mi hermano, es un rollo, todo eso usted lo sabe. El hombre es el que ha hecho todo eso, pero de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces eso a mí me dice que México es de Dios y que todas las naciones son de Dios. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Hay un verso que no quiero que busque, que dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová.
¿Qué pasa con el hombre? Entonces el hombre se desvía. El hombre quiere hacer las cosas a su manera. Dios hizo este mundo. El mundo le corresponde a Dios. Nuestra nación está dentro de un mundo llamado México. Tenemos una constitución, tenemos una geografía, tenemos todo lo que hace a una nación, aún nuestra misma bandera, que no tengo el tiempo, pero voy a llegar a ese punto de explicarte el asunto de la bandera, donde el águila se come ¿a qué? Eso va a ser interesante que usted lo aprenda también. Que no hay una nación que tenga ese símbolo tremendo y extraordinario, pero Dios quiso que esta nación fuese así, con esa, aún el himno nacional, por el dedo de Dios se escribió. Y luego te voy a hablar de lo que es el dedo de Dios. Mas si usare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo yo creo que me deben de llamar a mí para cantarle a los boxeadores, ¿no? Porque luego se les olvida a ellos, hermano. Dios quiso hacer a esta tierra mexicana. Es de Él toda la tierra. Usted sabe que hay un usurpador. Usted sabe que hay un adversario. Usted sabe que hay un maligno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es cierto que ha habido cambios en nuestra nación. Es cierto que ha habido muchas cosas que a veces no nos ha gustado por muchas cuestiones. La geografía se ha modificado, el medio ambiente se ha contaminado, los volcanes han hecho erupciones. Ahora mismo hay un volcán que está haciendo tremenda erupción en Colima, y que siempre ha hecho muchas cosas. Y a lo mejor parte de la geografía de nuestra nación se ha modificado por lo que tú quieras, por terremotos, por lo que tú quieras. Se ha movido, no sé, algunas cosas, pero sigue siendo México. A lo mejor las playas ya no están tan playas, sino que el hombre ya ha invadido con tantas cosas que hace, ¿no? Poniendo edificios y complejos turísticos. Pero México sigue siendo México. Y en esos cambios son naturales, pero también ha habido cambios espirituales, que es lo que a nosotros nos interesa. Diga conmigo, a mí me interesa. Pero dígalo con ganas, diga, a mí me interesa la vida espiritual de mi nación. Amén o no amén. Entonces tú puedes mirar la Sierra Madre Oriental, la Occidental, el Popocatépetl, el Pico de Orizaba, el Cerro de la Silla, el Cerro del Huajuco. Ahora, buenos días. Y son montañas extraordinarias, maravillosas. Ahí están, ¿o no están ahí? Entonces usted tendría que enamorarse de esta nación. Ahora, 2, dice el verso, por la fe entendemos. Diga conmigo, por la fe entendemos. Aquí quiero hablar un poquito del apóstol Pablo, porque no lo busque, pero en 2 Corintios capítulo 12, donde Pablo habla acerca de que fue al tercer cielo. Dice, hubo un hombre que hace 14 años, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, tuvo una experiencia y fue al tercer cielo. Ahora, cuando Pablo dice que fue al tercer cielo, es porque hay un segundo y hay un primero. No mencionaría un tercero, sino hay un 2 o hay un primero. Ahora, ¿por qué estoy hablando del apóstol Pablo? ¿Por qué? Porque Pablo habla del tercer cielo. El tercer cielo implica donde está el trono de Dios. Y dentro del trono de Dios, en su atmósfera, usted sabe que está el paraíso, que es conocido el paraíso, donde hay ángeles y todo ese escenario angelical que hay en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? Ahora, el segundo cielo es donde están todas las huestes espirituales de maldad. Escúchenme, por favor. ¿Están aquí? ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque las naciones a veces son gobernadas por espíritus territoriales. En el libro de Daniel, no lo busque, se habla mucho del espíritu de Persa, o el demonio de Persa. Dice que le impedía, cuando Daniel ayunó 21 días, dice que el ángel Gabriel traía la respuesta, pero tuvo que pedirle ayuda al arcángel Miguel para que viniera. Dice, pero el príncipe de Persia me detuvo. Y ahí habla Pablo de principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Entonces, ahí en el segundo cielo, ahí, Efesios capítulo 2, versículo 1, por favor, y versículo 2, rápido, porque no tengo mucho tiempo. Efesios 2, verso 1 y verso 2. Efesios 2, 1 y 2. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y qué. Versículo 2. En los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es el segundo cielo, donde están las potestades del aire, los espíritus territoriales. Escuchen, iglesia. ¿Amén o no amén? Es donde está el maligno con sus potestades. Ahí es donde se pelean las batallas. Ahí es donde cuando usted y yo oramos, ahí se arma toda la trifulca. Ahí, porque están ellos. Y entonces los ángeles se mueven donde quiera porque son de Dios. Pero tus oraciones siempre tienen que rebasar ese cielo. Y si no penetras ese cielo, pues ahí te quedas todo el tiempo. Por eso hay gente que no hace guerra espiritual, porque la guerra espiritual es otro rollo, donde nuestras oraciones tienen que penetrar ahí, y donde se arma todo el detalle de nuestras oraciones, porque aquellos que te conté, tú levantas una oración y ya están aquellos sobre de ellos, como poniendo una muralla, como poniendo una barrera. Por eso uno tiene que ser persistente. Jesús habló de la oración que fuera constante, ¿verdad? Acerca de la constancia en la oración, la perseverancia en la oración. ¿Por qué? Porque en el segundo cielo es donde están las potestades, los espíritus territoriales, los principados. ¿Alguien me está oyendo lo que estoy hablando? O parece que yo estoy loco hablando aquí solo, hermano. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces, muy interesante, escúchenme por favor. Y bueno, pues la escritura nos habla que es ahí donde se presenta toda cuestión espiritual. Amén o no amén, ¿verdad? Y el primer cielo, pues ya usted sabe que es la atmósfera, ionosfera y estratosfera. Aquí cuando se sube a 20, 30 mil pies de altura, ya sabe usted la presión atmosférica y todo ese rollo, que no tengo tiempo ni que decírselo. Pero el primer cielo es lo que nosotros vemos aquí: las nubes, la atmósfera, ionosfera y estratosfera. Y ya después de ahí entra otro rollo. ¿Alguien está aquí conmigo? Diga conmigo: el primer cielo es donde están esas nubes maravillosas. Entonces, ¿qué sucede? Capítulo 14 de Isaías, porque quiero ir a un punto, por favor, por eso no quiero que se duerma. Capítulo 14 de Isaías, verso 11 en adelante. Y mire usted cómo empieza la rebelión en el cielo. Isaías 14, descendió al Seol, y aquí está hablando Isaías. Isaías acababa de tener, o Isaías tuvo una visión del cielo. Diga conmigo: tuvo una visión del cielo. Y Dios le permitió, hermano Jesús, a Isaías ver el cielo en todo su esplendor. E Isaías tuvo la revelación de la revelación de la manifestación de la rebeldía, porque la rebeldía se origina en el cielo. Y ahora Isaías dice, hablando del diablo, hablando del lucero, porque no se llamaba diablo, se hizo diablo por rebelde. La palabra diablo es rebelde. Entonces, una manera bonita de decirle a alguien diablo es decirle rebelde, ¿verdad? Se los dejo de tarea. Isaías quiero que aprenda conmigo. Isaías estaba viendo la rebeldía, y estas palabras son palabras que hablan hacia Satanás. Y dice: descendió al Seol tu ¿qué? Tu soberbia, y el sonido de tus arpas. Fíjate, el sonido de tus arpas. Es interesante que Isaías ve al lucero como que si fuese un instrumento, no que era un instrumento. Por eso que si alguien sabe de música, es Satanás. Escúchame bien, la música cuando el demonio la utiliza, escúchame, transforma culturas. Escúchame, siempre que el diablo ha cambiado culturas, la gran mayoría lo ha hecho a través de la música. Escúchame, si alguien sabe de música, es Satanás. Isaías dice: y el sonido de tus arpas. Y luego tú ves Ezequiel, no lo busques,
Pero Ezequiel capítulo 28, me parece, no lo busques, habla de flautas y tamboriles. Dice que estuvieron preparados para el día de tu creación. Escúchenme. ¿Están aquí? Gusanos serán tu cama. ¿No te recuerdan estas palabras cuando dice el Señor, donde el gusano de ellos no muere? Eso es literal, señores. Muchos dicen a veces, no, es que esa va a ser tu conciencia que te va a atormentar en el infierno. Ay, corazón, se oye muy bonito, ¿verdad? Se oye así bien light, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Jesús habló de los gusanos. Isaías ve a gusanos, dice, gusanos serán tu cama. Escúchenme por favor, iglesia. Puede parecer fantasmagórico, puede parecer algo peliculesco como Hollywood y todo lo que usted quiera, y usted puede poner en tela de juicio lo que yo le estoy diciendo, pero lo que yo le trato de decir a usted es lo que la Biblia enseña. Jesús dijo, donde el gusano de ellos no muere. Y luego dice, serán tu cama, y gusanos y gusanos te cubrirá. Versículo 12. Y luego fíjese lo que dice, ¿cómo caíste de dónde? ¿Cómo caíste de dónde? ¿Qué? Oh, lucero. Ahí estaba él como un ángel, como un arcángel, o como un querubino, como un serufino, como usted lo quiera ver. Pero ahí estaba él en esos grupos que Dios tenía, que tenían, yo creo que tenían la orquesta. Él tenía la batuta de la orquesta de la adoración de Dios. Y entonces aquí dice, caíste del cielo, oh lucero de qué, ¿o qué? Entonces cuando usted le dice a alguien hijo de la mañana, ¿qué le está diciendo? Le voy a prohibir a usted que diga hijo de la mañana. Parezco el ventríloco, ¿verdad? Le voy a prohibir, se lo digo otra vez por si se le olvidó, que diga hijo de la mañana. Hijo de la mañana. No lo vuelva a decir. Porque cuando usted dice hijo de la mañana, se está hablando de lucero. Y usted se fija en Cristo, que Cristo no es el lucero de la mañana, es la estrella. En Apocalipsis. Es otro tema. Se me están ustedes como yendo por otro lado. ¿Están aquí conmigo? Entienda. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Hijo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a qué. ¿Tú que debilitabas a qué? Entonces, ¿de dónde cayó Satanás? ¿De dónde cayó? Del tercer cielo. Porque ahí estaba. Ahí estaba en el tercer cielo. Cortado fuiste. Y lo importante que quiero que usted tome en cuenta, porque no me he salido del tema. Si usted cree que me he salido del tema y usted cree que yo vengo, pero yo me paso horas aquí en esto, hermano, sinceramente, se lo digo con mi corazón. Pero lo que me importa en este versículo es, aparte de eso, lo que dice aquí: tú que debilitabas a quién. Tú que debilitabas a quién. Y yo pregunto, ¿México es una nación? México es una nación. Entonces no son los carteles, no es la droga, no es la corrupción, no es el hombre. ¿Quién es el que debilita las naciones? ¿Quién es? Yo voy a preguntarle, iglesia, por favor, escúcheme. ¿Quién es el que debilita las naciones? Satanás. ¿Y cómo se debilita una nación? Quítale la comida. Naturalmente. Una guerra se gana cuando no hay comida, no hay combustible, no hay nada para abastecer los tanques de guerra. Pero tú quitas la comida y la gente se muere de hambre. Escúchenme, en lo natural, ¿cómo Él debilita a las naciones? Quitándoles lo que dice el Señor: no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y a qué se refiere, Pastor Jaime? A que el diablo se ha empeñado, se ha esforzado, porque es terco, porque además es soberbio, porque lo vemos en la Biblia que es soberbio. La soberbia es lo que lo tiene a él así. Se ha empeñado en que no llegue la palabra, en que no se revele la palabra, en que la gente no entienda la palabra. Por eso Pablo decía: yo estoy gastando mi vida para que el evangelio sea
predicado hasta el rincón de la tierra. Alguien está oyendo lo que estoy hablando. Así que tu compromiso es hablar del Señor, hablar de la palabra, llevar la palabra al perdido y al pecador. Alguien da un aplauso en esta tarde. Escúchame. ¿No te has dado cuenta que a veces el diablo te quiere callar la boca? Cuando más animado y entusiasmado estás, viene el diablo y te da una zancadilla. Y como que te da un golpe bajo para que te doblegues y digas, oye, fíjate que antes no, pero mira, ya empezamos. Pues sí, porque Él no quiere que tú hables del Señor. Él no quiere que le resplandezca la luz del evangelio a la gente, porque están cautivos a voluntad de Él. Él es el que debilita las naciones. Nuestra nación, escuchen mi iglesia, por favor, escúchenme, en el amor del Señor se los pido. Nuestra nación sacrificaba antes gente, seres humanos. Los aztecas sacrificaban gente. Los aztecas tenían una técnica endemoniada de sacar corazones vivo a la gente. Ponían a una persona en el altar para ofrecérsela al sol, y de una manera diabólica que no sé cómo, nada más el brujo, el chamán o lo que sea, nada más le hacía así y sacaba el corazón vivo. Y entonces el corazón lo tenía aquí en la mano y todos gritaban ¡ah! Y luego se lo comían los aztecas. Pastor, ¿está usted inventando? No, te estoy ahorrando información que no sabes o nunca has leído. ¿Y a qué estoy refiriéndome? Bueno, a que mientras no esté la luz del evangelio, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cómo debilita el diablo a las naciones? Que no llegue el mensaje, que no llegue la palabra de Dios. Esta nación no fue evangelizada. Y yo quiero abrir un paréntesis y lo voy a repetir, y quiero aclarar que no soy ecuménico, porque luego van a andar diciendo algunos, y ya viste que el pastor dijo esto, que me parece que es ecuménico. ¿Qué iba a decir? ¿Ya se me olvidó? No. Lo que voy a decir es que debemos de darle gracias a los franciscanos, a los monjes que vinieron a evangelizar nuestra nación, porque nos quitaron muchas cosas malas, aunque nos dejaron otras. Pero nos quitaron cosas malas. Y Pastor Jaime, ¿qué cosas malas nos quitaron los misioneros católicos? El sacrificio a los humanos. Eso nos lo quitaron. Eso. ¿Y a poco no das gracias a Dios por eso? Por favor, iglesia, yo lo voy a volver a repetir, por favor, y se lo voy a decir a la gente que me ve en televisión. Escúchenme, por favor. Cuando ellos llegaron aquí se sacrificaban humanos. Los aztecas sacrificaban humanos, señores, para tener poder, para conquistar, para ver quién tenía más poder. Pero cuando llegaron los monjes franciscanos y todos los misioneros católicos, nos quitaron el sacrificio a los humanos. Si no hubieran llegado esos misioneros católicos, ¿usted todavía no estuviera sacrificando a sus hijos? Pregunto, ¿usted hubiera sacrificado a sus hijos? Ay, no, ahorita dice, ay, no, pues sí, porque ya nos cortaron a machetazo limpio los misioneros católicos. Por eso, en alguna manera, debemos de dar gracias, porque acuérdese que Él prefijó los Dios quiso que primero llegaran los españoles con nosotros. Porque si Dios no hubiera querido que primero llegaran con nosotros, hubiera llegado a Gringolandia. Pero Él dijo, les voy a mandar primero el machetazo, para que les quite esa cultura satánica de sacrificar vidas. Escúchenme. Entonces, durante mucho tiempo nuestra nación fue debilitada con el mensaje del evangelio. Por eso es que si a alguien debemos de dar gracias a Dios, y siempre lo voy a repetir porque así es, aunque a usted le duela y aunque no me quiera, pero gracias a Dios que Martín Lutero, el gran reformador de la iglesia cristiana, que nunca quiso dejar de ser católico, señores, porque él era católico, por si usted no sabe. Si a alguien le debemos la reforma de la vida de la iglesia, es a ese hombre llamado Martín Lutero, señores. ¿Alguien está oyendo lo que yo estoy hablando? ¿Alguien está oyendo lo que estoy hablando? ¿Por qué no damos un aplauso a Dios por esa gente que murió por la iglesia del Señor?
Entonces, las naciones son debilitadas. ¿Por quién? ¿Y cómo se debilitan? Quitándoles la palabra cuando la palabra no llega. ¿Por qué en el Medio Oriente? Y quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué en el Medio Oriente todavía no hay mucho cristianismo? Porque no dejan que entren Biblias. Es un muro infranqueable. Traer Biblias en el Medio Oriente, en los países comunistas, musulmanes, es una sentencia de muerte, hermano. Me voy a voltear a la pared porque ustedes están indiferentes. Traer una Biblia en el Medio Oriente es sentencia de muerte. ¿Y por qué no permiten que entren Biblias? ¿Cuál es el miedo? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Por eso digo que como México, aquí tenemos libros de todo: el caballo de Troya, el código da Vinci, el libro musulmán y el libro de un montón de libros que tenemos. Escúchenme. Pero hay naciones donde la Biblia no se permite. Países donde es un delito traer Biblia, donde hay que llevarlas de contrabando, señores. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que una nación se debilita no leyendo la palabra, no teniendo el conocimiento de la palabra, porque la verdad los hará. La verdad los hará. Alguien le da un aplauso en esta preciosa noche al nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces usted ve que en nuestro país de México, pues muchos años atrás, nadie tenía el derecho de leer Biblia, ni Biblia sabía, para empezar. Y si había, el clero, pues no te permitía. Ellos eran los únicos que tenían la Biblia. Así que quien tiene la información tiene el poder. Jaime 1:10. Quien tiene la información tiene el poder. Tú quieres la receta de algo, mientras no tenés la receta, no hay nada. Entonces no había no había eso de Biblias y Biblia. No había. Hasta 1810 ahí, que ya sabes lo que empezó el grito de independencia, no había Biblias. Las Biblias empezaron a entrar en México. Esto es para la gente que está viendo por televisión, ingeniero, ¿verdad que sí? Ok. Las Biblias empezaron a entrar a México a partir de 1880, esporádicamente. Y gracias, voy a volverlo a decir, gracias a esas iglesias fundamentales cristianas, llámese presbiterianas y llámense bautistas, no son enemigos, son hermanos en Cristo. Porque esas dos iglesias fueron las primeras iglesias que empezaron a evangelizar a México. Por eso usted, ay papá, gloria a su nombre. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre y a su pueblo. Entienda algo. Por eso en cada ciudad de México siempre vas a ver una iglesia católica y a 2 cuadras una iglesia presbiteriana y una bautista. Siempre. Dale recorrido a las ciudades y échale tatema. ¿Por qué está a 2 cuadras? Tú vas a Tampico y de Catedral a 100 metros la iglesia presbiteriana y la bautista. ¿Por qué? Porque gracias a Dios Él permitió que ellos llegaran. Primero los misioneros católicos a machetazo limpio, ¡pum!, nos quitaron el sacrificio a los humanos. Y luego entran los presbiterianos y bautistas a evangelizar, a remar contra corriente. Y traer Biblias en ese tiempo no era fácil, porque aparte de costar dinero no había, señores. Escúchenme, por favor. Por eso tener Biblia hoy debería de ser un privilegio. La Biblia no es algo que hay que idolatrar, de verdad se los digo, porque es un papel, pero el contenido es lo maravilloso. De verdad se los digo. Ahora ni agua me trajeron. Tráeme de la llave, Juan, aunque sea de agua. No, ve a comprar una y si no tienes ahí pide prestado, por favor. Escúchenme. ¿Qué? 5 minutos. Pues hay que se quede con 5 minutos, yo le sigo. ¿O no es cierto?
Bueno, para la gente que no está viendo en televisión, esta enseñanza continuará. Pero para los que se quedan aquí, ¿nos quedamos o nos vamos? Pero ya son las 9. Los que llegaron tarde no les importa, ¿verdad? No, pero para la gente que nos ve por televisión, estamos teniendo una serie que tiene que ver con la vida espiritual de México. Esperemos que usted nos pueda volver a ver en la próxima sección y esperamos sus comentarios a nuestro correo electrónico. Por ahí va a aparecer en pantalla y usted va a poder también darnos su opinión por ahí. Así que muchas bendiciones para ustedes y que Dios me los bendiga. Escúchenme, iglesia. Y presbiterianos y bautistas vienen y traen un mensaje. Después entra una cuestión ahí no de desánimo, sino como que se detiene, porque viene la famosa guerra cristera, donde Plutarco Elías Calles, no, ya ni les digo nada, ¿para qué? No, ustedes también vienen, no sé dónde andan ustedes. ¿Y quién es Plutarco Elías Calles? Chales. Fue presidente, ¿no? ¿Fue su presidente, Sergio? ¿Fue presidente Plutarco Elías? ¿O no, abogado? Corríjame, abogado, porque si no me voy por otro lado. Plutarco Elías Calles comienza una guerra cristera. Escúchenme. ¿Cómo debilita el diablo a las naciones? Con la palabra, que no llegue, que el mensaje no llegue, porque hay ignorancia. Y donde hay ignorancia, entonces el enemigo pues dice: aquí están cautivos, porque hay ceguera espiritual. Porque usted, cuando vivía sin Cristo, usted no entendía muchas cosas. Algunos eran idólatras, otros estaban en el mundo del ocultismo, de la hechicería, adorando cosas que yo no sé qué onda. Escuchen, mi iglesia, pero una vez que llegó el evangelio, se rompieron las cadenas. ¿Cuánto le dan un aplauso al nombre del Señor en esta preciosa hora? Amén. Y a medida que las naciones dejan de poner interés en la palabra de Dios, se debilitan, porque dice el Señor, no tan solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, si usted va a decir algo, diga algo que valga la pena. Si usted va a publicar algo en el Facebook, ponga algo ahí que valga la pena. ¿Para qué? Para que la gente conozca. Por eso yo cuando predico, y lo digo de verdad, pido oración de verdad. ¿Cuántos oran por mí? A ver, levanten su mano, oren por mí. Aquí vino, creo que el sábado vino una señora, ¿verdad? Como de 70 y algo más años, casi 80 años aquí. Un ensayo, no sé, llegó la señora, dice: pastor, el radio se me descompuso y ya no jalaba, pero hoy lo prendí con ganas de escucharlo y escuché la dirección de la iglesia y se vino la viejita aquí. Aquí se vino la viejita el sábado, pero no hay culto el sábado. Es que yo quería conocer dónde está el pastor del aire, porque como está el del aire, debe de andar por ahí. Y esa viejita el radio a esa viejita el radio es su alimento. Y no yo, todo el programa que está ahí, porque no soy yo, son todos los programas que hay ahí. ¿Por qué? Porque la gente está en los últimos tiempos. La iglesia, Él ha prefijado el orden de los tiempos. Quiero que entienda eso, iglesia. Él ha prefijado el orden de los tiempos, iglesia. Y estamos viviendo en tiempos donde la gente tiene comezón de oír la palabra del Señor. Y por tal motivo y por tal razón, escuchen, iglesia, se levantan espíritus engañadores, espíritus de demonios. ¿Me están oyendo, iglesia del Señor? Engañando con estratagemas de hombres. Escuchen, iglesia. No, mejor no les digo nada. Enseñando falsa doctrina, herejías. Usted tiene que leer su Biblia. Usted tiene que venir aquí. Yo sé que el martes no es igual que el domingo, porque el domingo yo siempre traigo un mensaje evangelístico. Hola, gloria a Dios. Los que saben cómo predico saben por dónde voy los domingos, ¿verdad? Porque es algo evangelístico, algo motivacional. Pero yo trato de enseñarte el martes, que aprendas conmigo, que aprendas Biblia, que aprendas palabra, que crezcas conmigo, para que seas un guerrero. Amén o no amén, iglesia.
Entonces, escúchenme, por favor. El diablo debilita a las naciones. No escuchando el evangelio, la gente se pierde, se va. Pero hay gente, el domingo vino otra familia nueva. Dijo: pastor, yo tengo meses escuchándolo, ya no aguanté, me deja abrazarlo. Le digo: nada más no me des un beso, por favor. Así me dijo. No que me iba a dar un beso, ¿verdad? Pero yo le dije que no me besara. Dice: me deja agarrar. Un hombre me dijo eso a mí, con su esposa. Y yo me sentí contento, no por mí, sino por lo que la palabra de Dios hace. Porque hay gente que está anémica espiritualmente. Perdóname, iglesia. Hay gente que necesita la palabra viva de Dios. Hay gente que necesita el mensaje que revolucione, que rompa su cabeza. Por eso yo cuando predico digo: te voy a hacer cirugía sin anestesia, para que la gente escuche un mensaje revolucionario, un mensaje que lo levante y que lo proyecte a lo espiritual y lo maravilloso. Alguien aplaude al nombre del Señor esta preciosa noche. Amén o no amén. Por eso usted necesita traer alma. Yo quiero que la próxima semana dígale que está a su lado: comprométete con Dios. Dile: ay, dígale: comprométete con Dios. Dile: a traer un alma, aunque sea. Dile: el próximo culto. ¿Sí o no? ¿O nomás quieren para ustedes las bendiciones? Traiga a alguien. Tráigase a alguien. Dile: oye, están hablando de México lindo y querido el pastor. No sé de dónde está hablando tanto, pero tú ven a escuchar al pastor. Escúchame, por favor. ¿Por qué? ¿Porque quiero que me vea? No, porque quiero que el Señor lo salve. Quiero que el Señor lo transforme. El Espíritu Santo tiene maneras de hacerlo. Yo sé que puede ser hasta una piedra. Escúcheme, hermanos, pero tenemos que aprovechar los recursos que Dios nos da, la fuerza que usted tiene, el tiempo que usted tiene. No se venga solo. Trate de traer a alguien para que reciba el mensaje poderoso del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? ¿Me dan chance 5 minutos más? A ver, levanten su mano, porque si no me voy a sentir. Okay. Oh, gloria a Dios. Versículo 13 de Isaías. Estamos en Isaías, versículo 13. Isaías 14, 13. 5 minutos. De verdad, perdóname, pero no sé. Está hablando del Satanás. Tú que decías en tu corazón: subiré a dónde. ¿Subiré a dónde? ¿Y por qué dice él eso? Porque ya lo habían tirado. Porque arrojado fue. Y una vez que estaba ahí, ¿te fijas cómo es de terco? ¿Te fijas cómo es de soberbio? Escúchame. La rebelión, la soberbia, y luego te voy a decir más, son características de él. Subiré al cielo, porque él fue arrojado. Y luego viene la soberbia en el alto. Dice allá en lo alto, junto a dónde. ¿Junto a dónde? A las estrellas. Ahora, ¿sabes cuando dice subiré a lo alto, en lo alto? ¿Sabes que cuando la Biblia habla de lo alto, está hablando de los puntos cardinales de la tierra: norte, sur, este y oeste? Y sabes que Eclesiastés, no sé en qué versículo, búsquenlo por ahí, se los aviento como buscapié, pero dice Eclesiastés que cuando un árbol cae hacia el norte, bueno, pues ahí se queda, y dice: por alguna razón, eso espiritualmente significa vida, y lo que cae al sur significa muerte. En un sentido espiritual, lo que estaba diciendo aquí el diablo: yo quiero volver hasta allá arriba donde está la vida, pero Dios dice: no, tú ya estás fuera de mí. Fuera de mí ya tienes muerte. La muerte está contigo. Camas son tus gusanos. ¿Alguien está oyendo lo que estoy hablando? Entonces dice: subiré a lo alto. Y luego dice: junto a las estrellas ¿de quién? Junto a las estrellas de Dios. Sabes, en la Biblia los ángeles son llamados estrellas. Cuando habla de estrellas, no está hablando de esas cosas celestes que brillan. Está hablando de ángeles. Diga conmigo: interesante. Las estrellas. ¿Por qué? Porque quería volver a tener esa manipulación, y Dios lo había arrojado de ahí, junto a las estrellas de Dios. Y dice: ahí levantaré ¿qué? No te oigo. ¿Levantaré qué? Mi trono. Entonces, escúcheme bien. Aquí empieza el origen del por qué el diablo nos odia. ¿Por qué el diablo no nos quiere? ¿Por qué no nos quiere? Porque estamos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Él no está hecho a semejanza de Dios. Él es un ángel creado. Usted tiene
espíritu, alma y cuerpo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Entonces la semejanza nuestra es igual a la de Dios: espíritu, alma y cuerpo, Padre, Hijo y Espíritu. Nosotros tenemos el ADN de Dios. Por eso es que el primer hombre se llamó Adán. ADN, Adán, ácido desoxirribonucleico. Oh. ¿Entiende lo que estoy hablando? Entonces el diablo te odia a ti, me odia a mí. Todo lo que huela a ser humano, el diablo se enoja, porque tú y yo estamos bien caritas. ¿O no es cierto? El Señor está con nosotros, Él no nos puede ver. Él quiere destruir la imagen de Dios que somos nosotros. Yo le voy a recomendar, cuando escuchen la radio, cuando hablo acerca de la idolatría, cuando dice no tendrás dioses ajenos, ¿verdad? Ni tendrás imagen de ellos. Ahí explico por qué Dios dice eso. Porque usted es la imagen de Dios. Y cuando usted adora una imagen, usted mismo es más tonto que la imagen, porque usted es mejor que una imagen. Porque usted camina, respira. Por eso el Salmo dice: semejantes a ellos son las que los hacen, y cualquiera que en ellos confían. Tienen manos, no palpan. Tienen pies, tienen boca, ojos, oídos. Semejantes son a ellos cualquiera que en ellos confía y cree en ellos. Por eso, si usted ve mucho la televisión, usted tiene la cara cuadrada. Y los que están mucho en el celular, la cara es rectangular. ¿Quién vive? Cristo. Levantaré mi trono en el monte de Dios. Entonces por eso el diablo nos odia bastante a nosotros, porque él quería seré semejante al Altísimo. Versículo número 14, por favor. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante. Seré semejante. Porque Dios no lo hizo a él como nosotros. Como diciendo, ¿qué hace una persona cuando le dan algo que a él no le, que te dan algo que a él no le dieron? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Le dan un puesto mejor que el que él tiene. ¿Qué hace? Se enoja. La envidia, esa característica del diablo, el enojo y la envidia. Ya llevamos 4: soberbia, rebeldía, enojo y envidia. Entonces el diablo, cuando te ve a ti, ve a Dios y te ve con ese odio, porque tú eres la semejanza de Dios. Tú traes el ADN de Dios y él no lo trae, porque él fue creado diferente a nosotros. Escucha, mi iglesia. Ojalá Dios rompa tu cabeza esta noche y tu corazón para darte cuenta que tú no eres cualquier persona. Hay una canción que me gustaría que luego usted las buscara. Son muy facebookeros y youtuberos y todo eso, tú y yo, y no sé, esas cosas. Busca esa canción que dice, se me olvidó. No, dice: Dios por el hombre nunca ha llorado. No, Dios por los ángeles nunca, más por el hombre que él formó fue traspasado su corazón. No me acuerdo cómo se llama. Es una canción muy bonita que habla de la creación del hombre. Por eso, si algo le duele a Dios, somos nosotros. Pregunto, ¿quién debilita las naciones? ¿Y cómo lo debilita? Que no escuchen el mensaje de la palabra. Entonces, mientras México no recibía evangelio, retrasados, hasta que vino el avivamiento allá en Estados Unidos, allá en la calle Azusa, en Los Ángeles, y luego en Arkansas, y vino una ola de avivamiento, lo que llamamos el soplo del Espíritu, donde nace la iglesia Pentecostés. Escúchenme. Y donde nace el mensaje carismático de los dones, del bautismo del Espíritu Santo. Y entonces sí, viene la Gringolandia, pues, hacia México, a todo lo que da. Misioneros y campañas y las asambleas de Dios, que ahora son asambleas sin Dios. No, perdón, no dije nada. No me entendieron, ¿verdad? Y llegan todos esos grupos organizacionales
Todas las iglesias organizacionales tienen su historia en 1900 y algo, 1910, 1900, la más antigua que la primera presbiteriana, bautista, metodista, nazarena, y luego llegan la iglesia pentecostés, las asambleas de Dios. Por eso es que asambleas de Dios tienen muchísimas iglesias, porque dicen que el que pega primero pega dos veces, porque tuvo la oportunidad de abarcar todo el territorio mexicano, y luego llegaron los cuadrados, el evangelio completo y luego la iglesia independiente y la iglesia no sé qué, y ahorita hay más de 3,000 según la Secretaría de Gobernación, todo el registro que tiene ahí. Pero ahora México está invadido, y ahora Dios ha prefijado el orden de los tiempos a través del internet, porque ahora lo que no hace la iglesia lo hace el internet. Digo, si tú no evangelizas, Dios lo va a hacer a través de alguien que lo quiera hacer. Ahora mismo yo en la tarde estuve recibiendo un minuto, ok, seguimos, ya termino. Yo estuve recibiendo un mensaje de un pastor que tiene como 8 iglesias allá en la Sierra de San Luis, y me dice: pastor, yo quiero hablar, le digo, dime qué necesitas, por favor. Dice: es que yo quiero que sea mi padre espiritual porque no tengo pastor. Yo nomás de la radio me alimenté. Fíjate, Dios lo alimentó a él, lo preparó, lo salvó, se convirtió, lo preparó, lo discipuló, y ahora tiene 8 iglesias allá entre la sierra. Dice: y yo no tengo pastor, yo soy pastor por Dios y la radio. Y le digo: ¿y qué necesitas? Pues yo quiero que usted sea mi padre espiritual. Más hijos. Más hijos. Yo voy, le digo: espérame tantito, y se los quiero presentar. Y me mandó unas fotos de dónde tiene su iglesia, entre los árboles, en comunidades donde no tienes idea. ¿Y qué hace? ¿Quién hace eso? Dios lo hace. La radio que aquí a veces tú ni oyes, ay, no se oye, Dios hace que lo que no se oye aquí, los vientos se lo llevan entre la sierra. Y dice: tengo 3 años escuchándolo, pastor, y hasta ahora que compré un celular y le metí internet, dice: me tengo que subir a un árbol para oírlo porque no hay señal entre la sierra. Dice, aquí está, luego se los voy a enseñar. Eso me parte el corazón, eso me quebranta, eso me hace sentir chiquito cuando no tengo ganas, hermano, de levantarme, porque es la verdad. No tengo ganas de levantarme. Yo quisiera quedarme un día hasta las 9 de la mañana, como muchos de los que yo conozco que no. Y a veces no quiero, y el Espíritu Santo me recuerda: hey, levántate. Ay, no, levántate. Y me acuerdo de esa gente, y me acuerdo de la ancianita que vino el sábado, y me acuerdo de tanta gente que ni llama, a lo mejor porque ni sabe marcar, porque no tiene celular, por lo que tú quieras, pero no he a lo mejor ni dimensionado cuánta gente está siendo bendecida. Y sabes cuál es el anhelo que tenemos en nuestro corazón: que las almas sean salvas a través de la radio, a través del mensaje poderoso del Señor. Por eso yo les invito que sigan ustedes orando por este ministerio. Bendiciones, amén.